Bueno, vamos a calcular el rango en un sistema en exceso, ¿sí? A2 restringido a 8 bits. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema en exceso, ¿sí? Restringido a una determinada cantidad de bits, es calcular el exceso, ¿sí? ¿Qué número debemos sumar o restar restar para interpretar y sumar para pasar de decimal a binario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, calculemos el exceso en un sistema a 2 a la n-1, donde n ahora es 8, ¿sí? Espero recuerden esto, si no pueden revisar el video sobre el sistema en exceso a 2. Pero bueno, la forma de calcular el exceso es justamente calcular esto de acá, ¿sí? Cuánto vale la potencia a la que tengo que elevar el 2, ¿sí? Y bueno, si tengo 8 bits, la n es 8, así que esto se transforma en 2 a la 7, ¿sí? O sea que el exceso en este sistema será 128, ¿sí? Eso es lo que tengo que sumar o restar. Entonces, vamos a proceder de manera similar a la que hicimos en los videos anteriores, donde teníamos donde calculamos el rango para el complemento a 1 y el complemento a 2, ¿sí? Y vamos a proceder a escribir todas las posibles cadenas de 8 bits, ¿sí? Esta es la primera, esta es la segunda, ¿sí? Y así siguiendo hasta la última, que será 1, 1, todos unos, ¿sí? 8 unos. Ahora, habíamos dicho que las cadenas que empezaban con ceros y la última que empieza con 0 es esta de acá, eran negativas en exceso, ¿sí? Al contrario de lo que teníamos en complemento a 1, en complemento a 2 o en binario con signos, ¿sí? O sea que todas estas, ¿sí? En principio van a ser números negativos, ¿sí? Y bueno, si queremos calcular cuál es el más chico o el más grande, ¿sí? Para ver cuál es el mínimo número que podemos representar o cuál es el máximo, y bueno, tendremos que mirar el mínimo va a estar dentro de estos números negativos, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, ¿sí? El que tiene ceros y todos unos es el 127 en binario sin signo, ¿sí? Al cual si yo le resto el exceso, perdón, 128, ¿sí? El exceso que calculé acá, esto me queda menos 1. O sea que este número, de los números ordenados, el último de la lista de los negativos, es el menos 1. Y a medida que vaya subiendo, estos números son cada vez más chicos en binario sin signo, ¿sí? Hasta que por acá llego al 0, ¿sí? Pero a todos les resto el mismo exceso, ¿sí? Entonces, a medida que yo ascienda en la lista desde el último de los negativos, este resultado, como yo siempre resto lo mismo, este resultado siempre va a ser cada vez más negativo, porque ahora el que le sigue anterior a este es el 126, al cual si le resto 128 me da menos 2, ¿sí? El anterior va a ser 125, si le resto 128 va a ser menos 3, y así a medida que suba en la lista, cada vez van a ser más negativos, hasta el caso extremo donde lo que tengo es 0. Si a 0 le resto 128, me queda justamente menos 128, que es el extremo inferior
del intervalo, ¿sí? Si yo tengo todos los números que puedo representar en el sistema aquí, bueno, tendré el 0 en algún lugar, ¿sí? En el exceso, pero el mínimo va a ser justamente el menos 128, ¿sí? Porque además si tengo un número en binario sin signo al cual le resto el exceso, y bueno, el mínimo número en binario sin signo al cual le puedo restar algo es 0, y bueno, 0 justamente menos 128 es justamente menos 128 en este caso. Entonces, bueno, ya averiguamos cuál es el límite inferior del intervalo. El 0 va a estar justamente después del menos 1, ¿sí? Habíamos dicho que este era menos 1, y bueno, el número que sigue en la lista es este de acá, ¿sí? Y bueno, este número es en binario sin signo 128. Si a 128 le resto el exceso, el resultado es 0. Entonces este de acá es 0 en exceso a 2 a la 7, ¿sí? Y este último, este de acá, el que es todos unos, en binario sin signo es el 255. Si a 255 le resto el exceso, ¿sí? Me queda 127, ¿sí? O sea que el rango queda igual que en complemento a 2, ¿sí? Con un negativo más el 0 que habíamos dicho que no tiene signo, y después 127 números positivos, ¿sí? Perdón, 126 números. A ver, del 0 al 127 hay 128 números, ¿sí? Del 1 al 127 hay 127 números positivos. Pero además tengo 128 números negativos, ¿sí? Sí, tengo un negativo más. La forma de calcular el máximo o el mínimo es poder caer en cuenta de que si los ordeno de esta manera, y bueno, algunos serán positivos y otros serán negativos, y dentro de esos positivos o negativos, bueno, tendré que encontrar cuál es el más grande, y como están ordenados, debería poder darme cuenta de que, bueno, si me muevo en la lista hacia abajo, tendré desde el menos 128 hasta el menos 1 dentro de los negativos, ordenados de manera decreciente, ¿sí? Tengo el menos 128 por acá arriba, por acá tengo el menos 1, acá tengo el 0, y después del 0 para abajo los números crecen, ¿sí? Después del 128 tengo en binario sin signo el 129. Si a 129 le resto 128 me queda 1, ¿sí? Así que acá sigue el 1 positivo, después el 2, el 3, el 4 hasta el 255. Si a 255 le resto 128 me queda 127, ¿sí? Entonces los números en exceso primero decrecen del más negativo hasta 0, y después de 0 crecen hasta 127. Bueno, con esto damos finalizado cómo calcular el rango en sistemas de 8 bits. Lo que voy a hacer en el video siguiente es dar la fórmula general para n cantidad de bits para calcular el rango de cada uno de los sistemas, ¿sí? En complemento a 1, complemento a 2, en binario sin signo, en binario con signo y en exceso, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.